Entonces, nos dan una función, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación. ¿Listo? ¿Cuál es la relación que se da aquí en la primera? En esta primera acá. 2x menos 1. ¿Cuál es la relación? O sea, coja un elemento, que usted quiera. Multiplíquelo por 2, es decir, el doble de ese elemento y quítele 1. Es decir, 2x menos 1. ¿Cuál es el elemento? Multiplíquelo por 2, es decir, el doble de ese elemento y quítele 1. ¿A qué elemento yo les puedo hacer este procedimiento? ¿Quién sería el dominio de esa función 2x menos 1? ¿Qué sería esa función? ¿Hay algún número positivo, negativo o el 0 que no tenga sentido en esa ecuación? Ese 2x menos 1. ¿Qué pasa si le aplico el 0? Si x vale 0. F de x vale menos 1. Si el x vale menos 1000, sigue siendo un valor que puedo calcular. Sigue siendo 1.000.000. Cualquier valor. Es decir, el dominio van a ser todos los reales. Todos los números que yo pueda incrustar ahí es el dominio. ¿Quién sería el rango? Las imágenes. El resultado. ¿Quién viene siendo el rango? El eje Y. Todo el eje Y. Todo el eje Y. Todos los números son posibles con esa ecuación. ¿Listo? Con ese 2x menos 1. ¿Listo? Entonces, dominio, los reales. El rango, los reales. Trace la gráfica. Bueno, aquí el texto nos ayuda trazando la gráfica. Aquí, si no, pues usted puede utilizar el GeoGebra. Tiene un computador o algo que pueda ayudar con el GeoGebra. Si no, pues simplemente usted ya sabe tabular, sabe generar, darle valores de 0 y 1. Desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Establece una recta. Como esta es una recta, simplemente tiene que hallar 2 puntos y ya traza. Y va a salir automática la recta. Este ya está más complejo. X al cuadrado. ¿Quién será el dominio de X al cuadrado? ¿Quién será el dominio? ¿Qué elementos de X yo puedo incrustar en ese X al cuadrado? ¿Qué elementos de X? ¿Puede ser el 0? ¿El 0 lo puede elevar al cuadrado? ¿No? ¿0 por 0? Sí, no, 0. Entonces sí lo puede. Menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado. 9. Todo número elevado al cuadrado da positivo, siempre, cualquier número que quiera. Todo número elevado al cuadrado da 0. ¿Qué pasa si usted le da un negativo al cuadrado? Negativo al cuadrado. ¿Cuánto le da? Positivo. Y si le da un positivo elevado al cuadrado, ¿cuánto le da? Positivo también. ¿Significa que qué? ¿Quién es el dominio? ¿Qué números puedo elevar al cuadrado? Todos. Por lo tanto, el dominio es los números reales. ¿Listo? Todo el eje X. Todo. ¿Y qué va a ser el rango? ¿Cuál va a ser sus imágenes? ¿Cuál va a ser la respuesta de esto? ¿Quién va a ser la respuesta de esto? Solo números positivos. A partir del 0 y positivos. Mírenlo, aquí no está en la gráfica. Aquí nos comparte una gráfica. El dominio. El dominio está aquí, en esta parte. ¿Listo? Son todos los elementos del eje X. ¿Listo? ¿Y el rango quién es? Dense cuenta que solo toma valores del y igual 0 hasta arriba. ¿Listo? Siempre y igual 0 hasta arriba. En ningún momento toma un valor que sea negativo. ¿Listo? O diferente de 0. Todo va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, el rango es todos los elementos positivos. Bueno, este es f de x, 2x cuadrado menos 5x más 1, h diferente de 0. ¿Listo? Aquí ya. Vamos. Estos son ejemplos. Aquí nos pasamos. La prueba vertical. Usted puede tomar cualquier función, la que usted quiera. Va a ser la gráfica. ¿Listo? Va a ser la gráfica.
¿Usted cómo identifica si es función? Usted le hace la prueba, aquí dice que la prueba de la vertical. Es decir, usted va a coger cualquier función, en este caso esta función, ¿listo? Va a trazar una línea recta vertical y la va a arrastrar por todo el eje X. ¿Listo? Por todo el eje X. Es decir, va a coger su línea recta y la va a arrastrar aquí. Y siempre se va a cortar solo en un punto, la función, solo en un punto. Si esto se cumple, que siempre se corte en un único punto, es función. ¿Listo? Si usted encuentra que en su gráfica se corta en dos puntos, como es este caso, en este caso se corta en dos puntos, ya no es función. ¿Listo? Usted puede sacar la gráfica así, pero entonces ya deja de ser función. O inclusive, que usted sacó aquí su línea recta aquí, en esta parte, aquí, en este. Ahí no corta ningún punto, ¿cierto? Entonces también ya no es función. Siempre tiene que estar cortando en un único punto. ¿Listo? Es decir, pues con esto concluimos. La primera, sí es función, porque sin importar por qué momento yo haga, siempre que es que me desplace, izquierda a derecha, siempre va a tocar en un único punto. Y en esta hay un punto en donde se me cortan dos. ¿Por qué? Esa aplicación es muy sencilla, porque al hacer la relación, entonces este A, ¿listo? ¿Qué están diciendo? Que f de A es igual a B. Y también está diciendo que f de A es igual a C. F de A es igual a C. Si coja el elemento A, evalúelo en la función, ¿listo? Hágale al cuadrado, reste 1, súmele 3, lo que usted quiera. Y está diciendo que le da el número B y que le da el número C. ¿Es eso posible? No es posible. O sea, usted no puede coger, digamos, 3x cuadrado más 2 y que reemplace aquí el 1 y que me dé, esto me dé 5 y que aquí reemplace el 1 y que también me dé 8. Eso es imposible. Solo tiene una única imagen. Es por eso que la prueba vertical solo corta en un único punto y si cortaran dos, dejaría de ser función. ¿Listo? Veamos la definición de la regla vertical. Una curva en el plano XY es la gráfica de una función de X si y solo si no hay recta vertical que interprete la curva más de una vez. ¿Listo? Más de una vez. Eso es lo que nos dice. Solo en un único punto. Eso es. Digamos que esta es como la forma gráfica de establecer que sí es una función, una gráfica. ¿Listo? Que sí corresponde a una función. Por ejemplo, la parábola x igual y cuadrado menos 2 que se muestra en la figura 14, aquí ya ahorita la vamos a ver. No es la gráfica de una función de x porque puede ver que hay rectas verticales que intersecan a la parábola dos veces. O sea, vámonos directamente acá. Entonces, tengo mi función. X igual y cuadrado menos 2. ¿Esta estará bien escrita? Esta función les pregunto. ¿Esta función estará bien escrita? ¿No? ¿Por qué no? Dime, perdón. Entonces, esto no tiene sentido. Se puede desarrollar. Entonces, ¿dónde tiene sentido? Si yo hago que y es igual, ¿a quién? A x más 2. ¿Y todo esto en qué? Dentro de raíz. Si se dan cuenta, es esta misma de acá. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué pasa? Una raíz, digamos, raíz de 4. Dos números, perdón, un número que multiplicado por él mismo
me dé ese valor. ¿Listo? Raíz de 4. ¿Quién es? 2, 2 por 2, 4. ¿Y puede ser menos 2? Menos 2 por menos 2. Ah, significa que tiene 2 imágenes. Y eso en función no se permite. Es decir, aquí voy a establecer esto. Tenemos esta expresión que me refiere a esta gráfica por el lado positivo, miren, y esta expresión de esa función que me refiere al lado negativo. ¿Listo? Usted tiene que definir a quién va a trabajar. ¿Por qué no puede trabajar los mismos? Miren, por esto. Hace la prueba vertical, acá y acá. ¿Listo? Usted está haciendo su procedimiento, está haciendo ya. Necesita evaluar la imagen en 2. Usted está trabajando raíz de x. Cuando llegue el 4, te va a salir 2. Y usted está trabajando raíz de 4. Cuando llegue el 4, va a salir menos 2. Ustedes, aunque están entrando la misma función, están con resultados diferentes. Por lo tanto, van a tener procedimientos y hasta resultados con funciones diferentes de la misma función. Por lo tanto, no es viable trabajar con esto. ¿Listo? ¿Por qué? Por la prueba vertical, mire, se identifica. Nos dirán, aquí dónde tiene sentido, ¿quién es el dominio de esta función? Miramos el dominio de esta función, ¿quién es? ¿A quién está? ¿Quién sería el dominio? Desde menos 2 hasta dónde? Entonces se establece aquí, esto está cerrado, y esto continúa hasta infinito. Desde acá. También, desde menos 2. ¿Por qué desde menos 2? Porque usted reemplaza aquí el menos 2 más el 2, esto le va a dar 0. ¿Listo? Ya igual 0. ¿Listo? ¿Qué pasa si utiliza el menos 3? Menos 3 más 2 ya le va a dar negativo. Y raíz negativa no existe. ¿Listo? Entonces a partir también del menos 2. Y aquí igual. Menos 2 hasta infinito, hasta infinito. ¿Quién es el rango? En esta función, ¿quién es el rango? ¿Quién es? Exactamente, ya. ¿Se dan cuenta? Esto sigue creciendo. Hasta, ¿qué? Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta infinito, perfecto. ¿En dónde? ¿Aquí? El rango, ¿estás viendo lo que estamos diciendo? Que este X es el resultado, o sea, esa es la imagen. ¿Listo? ¿Qué números puedo incluir acá en este Y cuadrado? ¿Qué números puedo incluir? Los que quiera, ¿cierto? ¿Y qué números, de qué resultado me voy a obtener? ¿Infinito? ¿Ya que me puedo obtener menos infinito? ¿Verdad que sí? ¿Usted me está diciendo? ¿El rango quién es? Perdón, el dominio. ¿Desde 2? Desde acá. Todo esto ya, infinito. ¿Y el rango quién viene siendo? Y esto se extiende y se extiende y se extiende. ¿Cierto? Entonces, dice que el rango son todos los reales, según esta función. ¿Por qué? Porque esto decrece y decrece y decrece y decrece y decrece. ¿De dónde? ¿De dónde obtener esa explicación? ¿Qué pasa? Yo le doy un valor negativo o muy grande, por ejemplo, raíz de 625. Va a tener más. Bueno, por ejemplo, a ver, se los pongo así. Miren la cara. Va a ser raíz de 625. ¿Qué es la raíz de 625? 25 por 25. Bueno, es decir, 25. Ah, entonces usted cogió raíz, aquí está el 625. 625, sí, está verdad. Y la imagen es 25 y gráfica ese punto. Pero usted coge menos 25 por menos 25. ¿Cuánto le dio? 625. Es decir, le dio este mismo resultado. Significa que el menos 25 también es. ¿Qué pasa? Imagen de esta función. ¿Listo? De esta función. ¿Es por eso que? Decrece y decrece. Porque, digamos, aquí cualquier X que yo le dé va a tener positivo y negativo. ¿Listo? Por eso no podíamos definir esta como función. ¿Por qué? Porque tenía dos imágenes. Que tiene dos imágenes.
¿Listo? En esta sí será función. Sí es función, ¿listo? ¿Por qué? El dominio, bueno, desde -2 hasta infinito. ¿Y quién es el rango? Desde 0, de aquí, hasta infinito. Entonces, ¿listo? Ahí está. ¿Y esta será función? ¿Será que sí? ¿Sí es función? Sí es función. ¿Qué es el rango? Bueno, y el dominio ya lo sabemos. ¿Y el rango? Usted tiene que ver qué imágenes aparecen en Y. Hay elementos acá. Hay elementos en esta parte de arriba. ¿Hay imagen en esta parte de arriba? No, por lo tanto el rango no hay elementos en esta parte del plano. En esta parte, ¿hay imágenes? Sí, listo. Entonces será desde el 0 hasta dónde? Hasta menos infinito. Listo. Entonces usted hasta aquí ya sabe cómo identificar el dominio y el rango de una función y sabe identificar si es una función, ya sea por la prueba vertical o por el dominio o por el rango. Funciones definidas por secciones. ¿Listo? O por tramos en el caso. Tal vez se encuentren con estas expresiones, que f de x vale 1 menos x si x es menor que menos 1, o x al cuadrado si x es mayor que menos 1. ¿Listo? Está definida. ¿Listo? Entonces, las funciones en los siguientes 4 ejemplos se definen mediante diferentes fórmulas en distintos tramos de sus dominios. Es decir, de aquí a aquí vale tanto, de aquí a aquí vale tanto. Es como si usted cogiera un contexto real. Los menores de 15 se van para tal salón. De 15 a 20 se van para otro salón y 20 para arriba se van para otro salón. Pero todos son estudiantes de la universidad. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo aquí la función. Una función f está definida por, y nos da nuestro ejemplo, 1 menos x si x es menor o igual que menos 1. Y x al cuadrado si x es mayor, estrictamente mayor que menos 1. ¿Listo? Esa es la parte que nos da. Entonces, usted digamos, podría plantearlo de la siguiente forma. Esta parte aquí arriba, está acá. Usted la va a expresar de la siguiente forma. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 1. ¿Toma el menos 1? Sí lo toma, ¿por qué? Porque es menor o igual. ¿Listo? Sí lo toma porque es menor o igual. ¿Listo? Y la expresión de abajo, ¿desde dónde está dónde? Desde menos 1, ¿lo toma o no lo toma? No lo toma. Es decir, abierto. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Listo. Ahí está. Se ya definió el dominio en estas funciones. ¿Listo? ¿De dónde lo sacó? Vean, ya está. Esto fue lo que le sacó. ¿Listo? ¿Qué hace falta? Empezar a graficar. ¿Listo? Es decir, usted ha construido una gráfica para esta y una gráfica para esta. El único punto donde va a tener cuidado es en el punto menos 1. ¿Listo? Es eso. Bueno, aquí el texto creo que ya tiene la gráfica. Vamos a ver. Recuerde que una función es una regla. Para esa función en particular, la regla es la siguiente. Primero, ver el valor de la entrada de x. Si es que si es menor que menos 1, que va si es menor que menos 1, debo identificar. Entonces, el valor de f de x se encuentra con menos 1 menos x. Por el otro lado, si x es mayor que menos 1, entonces el valor, es decir, definir. Aquí reemplazamos. Menos 2. Bueno, aquí. El menos 2. ¿Es menor que menos 1? ¿Estará en cuál trozo? ¿El primero o en el segundo? Es decir, este menos 2, ¿en qué función irá? ¿En 1 menos x o x al cuadrado? ¿Cómo? En 1 menos x. Listo, recuerden, mire, si x es menor que menos 1. Menos 2 es menor que menos 1. ¿Listo? Entonces ahí ya obtenemos. Reemplacemos. 1 menos menos 2, ¿cuánto les da? Y aquí está. 3. Listo. Entonces la imagen de menos 2 es 3. Siguiente, este menos 1, ¿con qué ecuación se utiliza? ¿Con qué función aquí? 1 menos x o x al cuadrado. Se tiene que ver. El menos 1 es estrictamente mayor que menos 1 o menor o igual que menos 1. ¿Cuál usa? La primera, 1 menos x.
¿Listo? Reemplaza y obtiene que eso es 2. 0. ¿Dónde va el 0? ¿En cuál de estas? Este sí ya es estrictamente mayor que menos 1, por lo tanto lo eleva al cuadrado. ¿Listo? Y así va reemplazando todos los valores. Aquí vamos para la gráfica. Aquí está la gráfica de la función que está buscando. Sí, desde menos 1, si era más pequeño, vea, utilizo esta función. Aquí es esta. Si se encuentra es esta. Si era estrictamente mayor, elevo al cuadrado. ¿Listo? Y esa viene diciendo de esta forma. De esta forma. Ahí continúa. ¿Quién es el dominio de esta función? El dominio. Son todos los valores del eje X. Todos los dominios del eje X. ¿Quién es el dominio? Perfecto. Es decir, usted puede decir todos los reales. Todos los reales. El dominio son todos los reales. O puede decir desde menos infinito hasta infinito. ¿Quién es el rango? Desde 0, sí, bueno, valores negativos no veo. Entonces va el rango, bueno, aquí el rango va a ser igual, desde 0, ¿toma el 0? Sí, toma el 0. ¿Hasta dónde? Ya, toma valores, sí, toma valores. Efectivamente, ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿Listo? Ahí está, dominio y rango. Entonces, las funciones a trozos también tienen un dominio, también tienen un rango. Si yo trazara la prueba vertical de esta función, ¿esta sería función? ¿Sí o no? ¿En todos los puntos? Sí. Sin importar en qué punto yo me ubique, entonces función. Algunos dirán, pero no, porque si ubiques en el -1. Trace la gráfica. Ya está. Si se da cuenta, aquí el punto está abierto, significa que no lo está tomando. Y aquí sí lo está tomando. Por lo tanto, conserva nuestra definición, que solo en un único punto lo debe cortar. Preguntas, cuéntame. El dominio, escribir el dominio. O sea, si tú quieres escribir el dominio. En ese, pues sí lo puedes. Sí, mira, entonces si lo queremos así, entonces vamos a decir que el dominio va a ser igual desde menos infinito hasta donde, me marco aquí hasta el 1, hasta el -1. O -1, cerrado. Aquí abierto. Unido, ¿con quién? -1 abierto hasta infinito, así. Lo puede expresar así. Listo. Esta es una forma que usted lo puede expresar. ¿Listo? Otros son todos los X mayores igual. Otra forma, todos los reales positivos. ¿Listo? Otra forma es, mira, usted puede estar en un parcial y si no sabe cómo expresar esta unión, tiene dudas, no sabe cuál es X mayor que, menor que, no sabe por intervalos, escríbalo así. El dominio de la función son todos los, ¿qué? Los números de la recta. ¿Listo? Así se lo olvida. La idea es que usted sepa, identifique quiénes son el dominio, quién es el común. ¿Listo? No es necesario pues esta expresión, ¿listo? Como tal, le sirve también esta. Si la quiere expresar, digamos, de esta que es menor que, mayor que, bienvenido, ¿listo? Si son todos los números que ustedes quieren escribir, son los reales. Bienvenidos, ¿listo? No hay restricción para eso. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. ¿No? Ok, listo. Entonces, bueno, aquí todo el texto, esto es lo que nos plantea, es el ejercicio que hace. Quito.
¿Conoce el valor absoluto? Sí, claro. Sí conoce el valor. El valor absoluto se define como rayita, un número, mírenlo, aquí está, es este, y se refiere a la distancia que hay desde el punto 0 hasta ese punto. Si es positivo o negativo, usted está calculando la distancia, por eso siempre va a ser positivo. No hay distancias negativas. El siguiente ejemplo de una función definida por secciones es la función de valor absoluto. Recuerde que el valor absoluto es un número, de un número A denotado por barritas entre A. Es la distancia de A hasta 0 en la recta de los números reales. Las distancias son siempre positivas o 0. Así que tenemos que valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Jamás va a encontrar distancias negativas. ¿Listo? En algunos contextos ya aplicados, ya va a salir que una velocidad es una distancia negativa. Pero eso se refiere más a que usted primero inició un recorrido, digamos, hacia el norte y después se volvió. ¿Listo? Pero eso ya es dependiendo del contexto. Aquí, como estamos netamente en teoría, nada de negativos. ¿Listo? Valor absoluto de 3. Es la distancia que hay desde 0 hasta 3. ¿Cuánto es? 3. Valor absoluto de menos 3. La distancia que hay desde el punto 0 hasta mi valor de menos 3. ¿Cuánto es? 3. Valor absoluto de 0. Valor absoluto de raíz de 2 menos 1. Raíz de 2 menos 1, que equivale a 0.41. Valor absoluto de 3 menos pi. Dice que es igual a pi menos 3. ¿Será que sí? ¿Sí? 3 menos pi. ¿Cuánto da 3 menos pi? Y pi menos 3, ¿verdad? Aquí. 3 menos pi en esta. ¿Cuánto me da? Y valor absoluto de 3 menos pi. Da positivo, es decir, también. Aquí les da 0, ¿qué? 3 menos 0.2. 3 menos 0. Perdón, menos 3.1416. ¿Listo? Aquí va a ser igual. 3. Bueno, aquí entre valor absoluto, ¿no? Aquí ya ahorita lo mismo. 3.1416 menos 3. ¿Listo? Así lo tenemos. Y este entre valor absoluto. ¿Listo? ¿Cuánto le va a dar este? Valor absoluto de 0.1416. ¿Ya que es? ¿Ya que es igual eso? Menos, valor absoluto de menos 0.1416. 0.1416, que es este mismo resultado. Por lo tanto, este está bien. Listo. Entonces, bueno, ya como ya sabemos calcular el valor absoluto, nos dan dos casos. Valor absoluto de A, si el A es mayor o igual que 0. Y valor absoluto de A es igual a menos A, si el A es negativo. ¿Listo? No es más lo que nos dice. Recuerden que si A es negativa, entonces menos A es positivo. Si A es negativa. Es decir, el A vale menos 3. Multiplíquelo menos 3 por menos. ¿Cuánto le da? Menos por menos. Más. Ahí está, esa es la explicación que nos da. Vámonos, grafique la función de valor absoluto. La función de valor absoluto es esta. No way. ¿Listo? 50. Para todos los valores positivos es la misma imagen. X, o sea, digamos aquí vale 3. Aquí. Si este valor vale 3, por ejemplo, su imagen, ¿quién va a ser? 3. Sí, si X es positivo. Si es 5, valor absoluto de 5, ¿cuánto da? Por ejemplo, valor absoluto de A. ¿Qué puede decir negativa? Por ejemplo, digamos que aquí está el menos 3. ¿Qué va a ser su imagen? Valor absoluto de menos 3. 3. Entonces, efectivamente, aquí está. Valor absoluto de menos 5. 5 positivos. Ahí están las. Siempre hace. ¿Quién es el dominio? Desde menos infinito hasta infinito. Perfecto. Todos los números reales. ¿Y quién es el rango? Desde 0 a infinito. Perfecto. Ahí está. Listo.
Listo, ahora nos dan este ejemplo. Valor absoluto de x si x es mayor, si x es mayor o igual que 0. Y menos x si x es menor que 0. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo quedar? ¿Quién sería el dominio? ¿Cero? ¿Puedo incluir en esta ecuación números positivos y negativos? Sí, por lo tanto, el dominio, ¿qué son? Todos los reales, de menos infinito hasta infinito, sin importar qué número. ¿Quién sea el rango? Es decir, ¿cuál va a ser el resultado de incluir esos números positivos y negativos? Desde 0 a todos los positivos. ¿Están todos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a utilizar el 3, el menos 3. El menos 3. Vamos a utilizar el menos 3. Aquí vamos a ver. Tengo mi función. Listo. El menos 3. ¿En dónde ubico el menos 3? ¿En la primera o en la segunda? El menos 3, listo. Y dice, eso vale valor absoluto de esta función, es decir, valor absoluto de menos x, de x, perdón, es igual a ¿cuánto? A menos x. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta porque es menos 3 es menor que 0, ¿cierto? Entonces reemplazo. Menos 3. ¿A qué va a ser igual? A 3. ¿Y este menos? ¿Qué lo hace? Menos y menos, ¿cuánto da? Más. Más 3, ¿seguros? ¿Seguros? Me dice, coja un número negativo. No, coja un número cualquiera. En este caso voy a coger un número negativo. Listo, cogí el menos 3. Si ese número es negativo, es decir, es menor que 0, la respuesta va a ser esta. Menos x. Listo, entonces la respuesta va a ser esa. Entonces, el menos 3, que es el x, ¿cierto? Y le voy a aplicar otro símbolo, otro signo. Menos y menos esto va a dar 3. Entonces pueden decir, está haciendo eso. Otros van a decir, no. La respuesta es x. Es decir, valor absoluto de menos 3. Valor absoluto de menos 3 es igual a 3, pero la función dice, agréguele un signo. Va a ser menos 3. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con esta o con esta? ¿Con la segunda? La agrego a la. Dice listo. Entonces, sin importar qué número, si es negativo, va a seguir siendo negativo según esta definición de acá. Utilizando el método, vemos que la gráfica f coincide con la recta y igual x. Bueno, esto es para los positivos, sí. A la derecha y coincide con la recta y igual menos x a la izquierda del eje. Veas la figura de 16. Vamos. Aquí está. Es esto. Entonces, según esto, ¿cuál será el rango? Será infinito. ¿Cuál es el procedimiento que debíamos tomar? Bueno, aquí se nos borró el. ¿Cuál es el procedimiento que debíamos tomar? O sea, con el menos 3. Entonces aquí, f de menos 3 va a ser igual a ¿quién? A menos 3. Que es igual a 3. Es decir, siempre da positivo. Que es la misma definición de valor absoluto. Es decir, esto es igual a valor absoluto de x. ¿Listo? Con ese procedimiento nos quedamos. De una gráfica. Listo. Encuentre una fórmula para la función f graficada en la figura 17. Aquí está. Entonces se tiene que calcular la función a partir de la gráfica. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? A trozos. ¿Cómo lo harían? Diría, bueno, esto solo está definida para los x mayores que 0. Bueno, desde 0 hasta
infinito. ¿Listo? De 0 a 1, ¿qué comportamiento tiene? De 0 a 1. Creciente. ¿Listo? Es decir, eso va a ser positivo. ¿Listo? Cuando x vale 1, eso vale, y vale 1. Cuando x vale 0.5, y vale también 0.5. Cuando vale 1, x vale 1, y también vale 1. ¿Listo? Cuando x vale 0.5, y vale 0.5. ¿Listo? Cuando vale 0.1, por decirlo, y también vale 0.1. Significa que el intervalo entre 0 y 1, el valor de x va a ser el mismo valor de y. ¿Listo? Vamos a ir anotando esto. El valor de x es el mismo valor de y. Para esta función. F de va a ser igual. ¿A qué? Y a y igual x, que es la primera. Y igual x. ¿Para quién? Para los x que están entre qué valor y qué valor. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Cómo explico ese 0 y 1? No puedes pensar de las que no puedes. Los x están entre 0, es decir, 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. ¿Listo? Ya está diciendo que el x está entre 0 y 1. Y tiene la función y igual a x para este valor. ¿Listo? O puedo decirlo también, reemplazarlos para los x que están, los x que pertenecen al intervalo que está entre 0 y 1. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos para el siguiente tramo. Desde 1 hasta, supongamos que ese es el 2. ¿Qué comportamiento tiene? Decreciente. ¿Cierto? Se va para abajo. Significa que esa vaina va a ser de entrada negativa. ¿Negativa en qué sentido? Que si x vale 2, ¿y cuánto vale? Si x vale 2, ¿y cuánto vale? 0. Si x vale 1, ¿y cuánto vale? 1. ¿Qué le está haciendo? ¿Le resta 1? Le resta el mismo valor. Cuando vale 2, cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. ¿Qué le está haciendo? Cuando x vale 0, bueno, si siguiera ese comportamiento, si siguiera ese comportamiento, esta pareja ordenada, ¿cuál sería? 0,2. ¿Esta cuál sería? ¿Esta cuál sería? 0,2. No, esta no es 0,2. 2,0. El x viene aumentando. ¿Y el y viene? Entonces, el y va a ser de la siguiente forma. Y va a ser igual a qué? Hay una tendencia que es negativa. ¿Listo? ¿Qué le está haciendo al x? Aquí 2, está 2 por encima. Aquí está 1 por encima. Aquí está 2 por encima. ¿Sí esa tendencia? ¿Qué tendencia es? ¿Qué relación hay? Desde en esta parte. En esta parte. ¿Qué le están haciendo al x? ¿Qué le están haciendo al x? Le están quitando. ¿Cuánto le están quitando? ¿Cuánto le están quitando? 1. Entonces, si estoy quitando 1. Cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? 2. Entonces vale 0
Menos 1 me daría menos 1. Me daría como acá. Acá exactamente en este punto. ¿Le coincido este? Entonces no le está quitando. ¿Qué le está haciendo? Aumentando. ¿Cómo? Está aumentando. ¿Está aumentando? ¿Cuánto le está aumentando? El mismo. 0,9. 0,1, es decir, le está aumentando 0,9. Si x vale 1 más 0,9, ¿cuánto me da eso? 1,9. Busco ese 1,9. ¿Dónde está el 1,9? Aquí, no, pero 1,9. No. No se refiere. Vimos que era negativa, ¿no? Una tendencia negativa. ¿Esta coincide con ese comportamiento? ¿No? Cuando y vale 0, ¿qué va a pasar? 2 menos 0, ¿eso es igual a 2? Esto significa la pareja ordenada 0,2. ¿Dónde la encuentro? 0,2. Ahí está. 0,2. Y de 1 va a ser igual a 2 menos 1. Va a ser igual a 1. Significa que la pareja ordenada 1, 1. ¿Dónde la encuentro? Acá está. Para ese punto. ¿Para y igual 2? Ahí va a ser igual. 2 menos. ¿Qué es igual a? Tengo la pareja ordenada 2 en X, 0 en Y. Voy gráficos, 2 en X, 0 en Y. Aquí está. Y estos 3 puntos están en mi tendencia. ¿Listo? Por lo tanto, esta función corresponde a qué tramo. ¿Corresponde a qué tramo? Solo me interesa este tramo. Ahí no me acuerdo. A este tramo. ¿Listo? ¿Qué tramo es ese? ¿De dónde a dónde? ¿Desde 1 hasta? 2, perfecto. De 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Listo. ¿Toma el 1? Sí. Si usted toma aquí el 1. ¿Lo toma acá o lo toma acá? El de arriba. El de arriba. ¿El de arriba? Sin importar en cuál tome, usted va a abarcar ese punto. Ya fuera diferente, si usted va, digamos, toma el de arriba y le da por acá. ¿Listo? O si toma el de abajo y le da por acá. Así ya es diferente. Pero como los dos coinciden en este mismo punto, es indiferente si usted lo toma acá o lo toma acá. ¿Listo? Entonces, dejémoslo arriba. Para mí. Esto menor que X, menor o igual que 2. Listo. Allá tengo. ¿Porra esto? ¿Porra? Yo estoy definiendo. Desde 0 hasta 1 ya logro definir estos intervalos. ¿Qué tendencia tiene? Pues si es creciente, sabe que es positivo. Por ejemplo, el tramo desde 1 hasta 2, esa vaina va decreciendo, por lo tanto, el X tiene que ir negativo. ¿Listo? Y desde el 2 en adelante, ¿qué pasa? Como es una línea horizontal, esa que tiene pendiente 0, ¿qué le hace? Simplemente usted identifica que es una constante. ¿Qué constante es? Les pregunto, desde el 2 hasta infinito, ¿qué constante es? Es el 0. Significa que y es igual a 0. ¿Sí? X es estrictamente mayor que 2. ¿Listo? Usted puede omitir este y. No necesariamente tiene que escribir y igual a X y X igual a 2. Puede ser escribir directamente.
que función f de x sea igual a x, 2 menos x y 0, para 0, 1, 1 menos 2. Igual que 2, x mayor. Así puedes escribirlo así, como usted prefiere. Para los x que pertenece desde abierto. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Desde 1 hasta 2 cerrado. Y aquí, para los x que pertenecen a intervalo abierto desde 2 hasta infinito. Ahí está. Ahí están los intervalos que hemos trabajado. Tú vas a escribirla acá. Para que están en sus casas. F de x va a ser igual a x x. Listo. Ahí está mi función atrás. Definida. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, yo puedo, a partir de la fórmula, de la definición, puedo construir la gráfica y a partir de la gráfica puedo construir las funciones. ¿Listo? ¿No sé si a todos o no? Aquí pendiente, bueno, aquí vamos a ver el análisis que hace el texto, a ver si llegamos a la misma conclusión. Entonces, utilizando el mismo método que pues, vemos que la gráfica F coincide con recta y igual x. Listo, entonces nuestra primera parte aquí ya está, y igual x. Aquí, listo, está igual, coincide. A la derecha el eje y coincide con la recta y igual menos x. A la izquierda del eje, véase la figura 16. La figura 16. Menos x. Esta es menos x. Figura 16. Encuentra, bueno, aquí. La recta pasa por el punto 0.0, ¿sí? 1.1 tiene pendiente m igual 1. ¿Ustedes saben calcular la pendiente? ¿Recuerdan cómo calcular la pendiente? La pendiente se simboliza como m. Bueno, aquí se usa m. Perfecto, sí, señor. Usted toma 2 puntos de la recta. Es decir, digamos, toma este punto y este punto. Este tiene coordenadas x1, y1 por así decirlo. Toma. Y este tiene coordenadas x2, y2, ¿cierto? Toma cualquier 2 puntos, los que quiera. Y reemplaza con m igual, lo que acaba de mencionar, y2 menos y1 sobre x2 menos el x1. Reemplaza. Aquí todos nuestros valores vienen. Entonces el x, bueno, x1 viene para acá. El y1 viene para acá.
el X2 y el Y2. Entonces simplemente reemplazar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ya. Si el M es positivo, si el M da un número positivo, eso crece. Tendencia crece. Ascendente, como vemos desde 0 hasta 1 ahí. Si el M da negativo, significa que es descendiente. ¿Listo? Y si M vale 0, si M vale 0, ¿qué pasa? Ni sube, ni baja. Entonces, paralela dependiendo a qué, al eje X o al eje Y. ¿Listo? Cuando decimos que es paralela al eje Y, está parada, completamente parada, decimos que es indeterminada porque no sabemos si está subiendo o está bajando, porque está completamente ascendente. ¿Listo? Y cuando tiene 0 es que está acostada completamente. Y eso. Ya después lo vamos a ver más, vamos a profundizar en esa parte, como para contextualizar esto. E intersección con el eje Y en B igual 0. Aquí B igual 0. Aquí está, el punto E. Por lo que la ecuación es Y igual a X, así que por la parte de la gráfica de F se une con 0.0 y 1.1 tenemos, vea la primera, F de X, o sea, Y igual X, si X está entre 0 y 1, ahí está, perfecto. La recta que une al punto 1.1 y 2.0 tiene pendiente negativa, se dan cuenta, o sea, este comportamiento que yo he visto acá, que vamos a analizar, decrece. ¿Cómo sé que decrece? Porque a medida que usted se desplaza en el eje X, ¿qué va pasando con esta función? Tiende a decrecer en los valores de Y. Por eso que digo que está decreciendo. Listo, entonces, okay. Pendiente negativa, por lo que su forma punto pendiente es Y igual menos 0. Bueno, la forma punto pendiente, aquí no lo menciona, pues ya no sé si lo alcanzaron a ver esto en la semana de inducción. ¿Dejan a ver pendiente o? ¿Qué vieron en la semana? Conjunto. Potenciación, radicación, operaciones entre. Hasta ahí. Listo, entonces aquí nos dice la forma punto pendiente. ¿De dónde sale esa forma punto pendiente? Fácil. Ya les explico. Entonces, usted ya conoce cómo calcular la pendiente, ¿cierto? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? Aquí necesito un poco de espacio aquí para hacerlo acá. Entonces tiene el M que sea Y2 menos Y sub 1 sobre el X2 menos el X1. Despeje, es decir, coja ahora el M, es decir, lo que está en el denominador, páselo a duplicar. Aquí, voy a saltarme este paso, ya se lo explico. Entonces, usted le queda Y2 menos Y sub 1 es igual a M, despejando, por X2 menos el X1. Esa es la expresión que nos plantea. Vamos a desarrollarla aquí el paso a paso. ¿De dónde sale esa expresión? ¿Alguno de ya había visto pendiente? Bueno, no he visto algo pendiente. ¿Alguien más ha visto algo de calcular pendiente? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues conocen conocen lo que le estoy diciendo. Tiene la expresión. M es igual Y2 menos Y sub 1, ¿cierto? Sobre el X2 menos el X1. Para eso se necesitaba dos parejas ordenadas. X1, Y1 y X2, Y2. Así. Y le decían, a usted solo le dan un punto de espacio, el X1 y Y1, es decir, usted podía reemplazarse con menos 3, 0, 20. Y esta no se lo daba. Simplemente tu pareja la indicaba. Entonces usted tenía la siguiente expresión ahora. M es igual a Y2
No conocía ese punto, pero este sí lo conozco. Entonces me queda solo y, el punto y, que no podría ser cualquiera, menos y sub 1, sobre el x2, tampoco lo conocía. No le hice entonces le queda x, punto x, menos x1, reemplazado. Perdón, despejado. Toma el m, lo multiplicaba por x menos x1, que era igual a ¿qué? Y menos y sub 1. Lo que hacen los textos es esto para acá y esto para acá. ¿Para qué? Para que primero quede la y. En términos de y igual a. Esto es lo que y menos y sub 1 es igual a m factor de x menos x. Ahí está. ¿Listo? Estos valores, si los conocíamos en esta, tenía este punto y tenía este punto. Deme cualquier punto. Pero vamos a tomar los dos puntos. Vamos a tomar con este punto. ¿Qué punto es este? 1. Este es para el punto ¿qué? 1,0, ¿cierto? 1,0. 1,1, pero 1,1. 1,1. Al punto 1,1. Aquí está. Repita su lado. Voy a tomar el punto. Reemplácelo acá. ¿Qué tenía? Y menos 1, porque este es el valor de y, es igual a m. ¿Cuánto vale m? La pendiente. Ya el texto no se si valía cuánto. Menos 1. Factor de quién. El x no lo conozco. Menos x1. Y menos 1 es igual a un menos 1 por x. Menos 1 por menos 1. Más 1. Listo. Este menos 1 que está restando pasa al otro lado. Sumar. Significa que se me queda y igual. Menos x. Más 1 y 1. 2 es igual a 2 menos x. Ahí está. Esa fue la expresión. Así es como lo plantea el texto. ¿Cómo? Utilizando esa fórmula que ya nos. Y2 menos y1 es igual a m factor de x2 menos x1. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Conocían ese método? Sí, pero no me acordaba. ¿Sí? Listo, entonces usted se va a acordar de esto. Usted lo va a poner a. Digamos, usted puede ir quedando. Lo que yo hacía era ir quedando con una especie de soplete como ¿listo? Donde voy construyendo las fórmulas que necesitaba. ¿Me explico? Usted dice, hoy trabajamos unos ejercicios que se desarrollan a partir de la pendiente. La pendiente no es algo que normalmente se habitan en funciones, ya más adelante lo vamos a ver. Lo de rango, entonces, pendiente. M es igual y2 menos y1 sobre x2 menos el x1. ¿Listo? La fórmula que acabamos de hallar es esta de acá. El texto la define como forma punto pendiente. Aquí está. Forma punto pendiente. Hace el apéndice B. Ahí nos falta. Y menos y1 igual a m factor de x menos el x. ¿También alcanzas a ver? Sí. Si no, aquí está, aquí está en el tablero, aquí en el. Ahora aquí está. Y menos y1 factor de es igual a m factor de x menos x1. ¿Listo? Y así habíamos construido entonces el segundo tramo. ¿Y el tercer tramo quién era? Una constante. ¿Listo? Con pendiente 0. Que si ustedes querían usar esto, también.
Y usar esta expresión también se podría. Bueno, desde acá. ¿Listo? ¿Qué punto nos daban para el tercero? 3, o sea, nos daban las parejas ordenadas 3,0, 4,0, 5,0. Sin importar qué número, era 0. Entonces, el y, bueno, lo anunciado y, menos el y sub 1. Coja cualquier punto en su cuadro, coger este. 0. Y sub 1 vale 0. Es igual. ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente es. No, en el tercer tramo. Entonces, cuando tengo un comportamiento así, derechito, la pendiente es 0. ¿Listo? Y cuando tengo un comportamiento así en la gráfica, es indefinido. Entonces, aquí m vale 0 y aquí m es indefinido. Porque esto no se hacía para arriba o para abajo. Y si va para arriba, ¿cuánto va? Es decir, aquí vale 0, factor de Lx, que no nos conoce, menos el x, no, que vamos a lleva el 0 va a dar 0, y 0 por esto va 0. Y ahí tenía también el tercer tramo. Listo, entonces, esa parte ya creo que, mira, aquí ya está la resolución, nos quedó exactamente igual. ¿Listo? En el ejemplo C, al principio de esta sección hemos considerado el costo, CW, de enviar por correo paquetes, y ahora que eso lo vimos la clase anterior. ¿Sí de acuerdo? En efecto, esto define una función por secciones porque la tabla de valores de la página 3 tenemos 0.88 si el peso está entre una onza, ¿verdad? Entre, Sí. no, onzas no, sino en libras. No, una onza o Si era onza, es que onza no, onza es volumen. Bueno, en W dejémoslo en kilogramos. ¿Listo? Entonces, 0.88 kilogramos. No, 0.88 dólares si el peso está entre 0 y 1. Si el peso está entre 1 y 2, 1.05. Entre 2 y 3, 1.22, 1.39 y así. ¿Listo? Nos va a crear esta gráfica. A todos. ¿Listo? ¿En dónde? Mira, aquí analicemos. 0.88. Aquí me acuerdo. Aquí empieza. Esta me dice. Analicemos esa parte. Abierto en 0, es decir, no alcanza a tomar el 0. ¿Por qué? Porque no hay paquetes que pesen 0. O sea, si usted llega con un paquete que tiene con peso 0, técnicamente usted puede enviarlo gratis. Entonces, por eso no toma la imagen en 0. ¿Listo? Los paquetes que están entre 0 y 1, entonces usted va a tomar el intervalo que está entre 0 y 1, mire lo que está entre 0 y 1. ¿Listo? Y esos van a tener una imagen de ¿cuánto? 0.88. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo este 0.88. ¿Listo? El siguiente. Si el peso está entre 1 y 2, ¿alcanza a tomar el 1? No, ya está por encima del 1. Aquí no lo define. Aquí no lo define. ¿Listo? Está por encima del 1. ¿Qué va a ser su resultado? Va a ser este el resultado. ¿Listo? ¿De dónde? De tomar el intervalo que está entre 1 y 2, cuya imagen va a ser. ¿Cuánto hace su imagen? 1.05. Y el siguiente va a ser 1.22 para los que están entre 2 y 3. El siguiente va a ser 1.39 para los que están entre 3 y 4. Y se dan cuenta es atrás. ¿Listo? Atrás os voy a estar graficando. ¿Esta es función? Les pregunto. ¿Esta es una función? ¿Por qué? ¿Por qué no le repito y quién? Si yo hiciera la prueba de mi recta, digamos en este aquí, ahí, sin importar qué punto yo tome, voy a tomarla acá, voy a tomarla acá, sin importar en qué punto, ¿listo? Siempre y cuando
el X sea mayor que 0, ¿no? Siempre y cuando el X sea mayor. ¿Por qué? Porque como ya no, yo voy a coger la recta acá. ¿Ahí está cortando algún punto? No, güey, pero es que se sabe el contexto. ¿Listo? El contexto me está diciendo quién es mi función. Yo no voy a mandar un paquete con menos, que pese menos 1.5 gramos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Listo? Pues me da el contexto. ¿Listo? Entonces también está esa función. Esta gráfica se llama función escalón. Bueno, funciones escalón, como escalera. Más que todo. A ver, aquí. Simetría. Bueno, simetría es que es igual. P de valor absoluto es simétrica al eje los positivos con los negativos. Es decir, que refleja exactamente lo mismo. Si una función f satisface que f menos x igual a fx, para todo x es un dominio, entonces f es una función par. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado es par porque f de menos x es igual a menos x elevado al cuadrado es igual a x cuadrado, significa que es igual a f de x. ¿Listo? Significa que sin importar sea positiva o negativa, me va a dar lo mismo. Bueno, esto no sé qué. Mira, aquí vemos unos ejemplos. ¿Listo? Aquí. Significa que menos x tiene la misma altura y la misma distancia del eje y. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa, tanto del lado positivo como del lado negativo. ¿Listo? Eso significa que sea simétrico. Es decir, es el reflejo. Respecto al eje y, usted establezca el eje y, o así, tengámoslo así. Usted aquí establece un eje, en este caso va a ser el eje y. Como el es, que iba a decir que esto es un espejo. El eje y es un espejo. ¿Sí? Sin importar qué punto usted va a tomar. Aquí en este caso toman este punto. ¿El reflejo quién va a ser? Pues un punto que esté a la misma distancia y a la misma altura. Si se dan cuenta, misma distancia y misma altura. Si quisiera este, tendría que ser uno a la misma distancia del eje y a la misma altura. Este significa que son simétricos. Es el reflejo. Veamos este ejemplo. ¿Esta será o no será? Dime. Exactamente. Cambiar eje de simetría. ¿Quién sería el eje de simetría acá? Unos dirían, es este. ¿Listo? Puede ser ese. ¿Listo? Pero, si ubico este punto al mismo punto, bueno, pues está a la misma distancia. Pero si ubico este punto acá, este acá, ¿sí ven? ¿Su reflejo dónde tendría que estar? Por acá, ¿cierto? Más o menos. Por ahí. Pero no coincide. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será simétrica? Sí, es simétrica. Porque no solo está a un reflejo, sino que además está rotándose. ¿Listo? Yo puedo establecer ejes de simetría. No solo que me bote al mismo sentido. ¿Listo? Con la misma orientación, por así decirlo. ¿Listo? ¿Qué le está haciendo aquí? Con un punto con la misma altura. ¿Listo? Ahora, recuerden que esto es distancia, ¿no? El valor absoluto. No importa si es positivo o negativo. Aquí, digamos, puede ser. Aquí la tiene negativo y aquí la tiene en positivo. El f de x. Recuerden que aquí era f de menos x, por así decirlo. Y aquí el f de x. ¿Listo? ¿Qué hizo? Trazó esa diagonal, está reflejando y además de eso, giró la diagonal. Lo que es positivo ahora es negativo, lo que es negativo ahora es positivo. Y ahí ya conserva la simetría. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera buscar este punto acá, este acá y acá, ¿listo? Ese punto ahí, ¿qué tendría que hacer? Reflejarlo acá y establecer como la distancia respecto al eje 0 aquí, o sea, sobre otro eje, establecer otro eje y buscarlo, y si lo obtendría acá, ¿listo? Más o menos. Pero eso ya son funciones ya muy complejas. Simplemente como para contextualizar esto. Y bueno, estos son ejemplos de funciones simétricas. La gráfica de función del ejemplo 11 se muestra la figura. Observe que la gráfica H no es simétrica. Bueno, funciones crecientes y decrecientes. Es lo que nos plantea acá. Bueno, hoy más que todo vamos a hacer es teoría, ¿no? Ya la próxima clase nos dedicamos más a ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué pregunto? ¿Esta función es función o no es función? Entonces, ¿qué? Sí, es función. Está definida.
desde el punto A hasta el punto D, es función. ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente está haciendo A y B. Sí, es creciente atrás. ¿Listo? Proceso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque algunos segmentos, si conserva, tiene una pendiente positiva. ¿En dónde tiene pendiente positiva? De A. De A a B Y C y C. y C y D. ¿Y tiene pendiente negativa? De B a C. Listo. Entonces ya ¿Qué se llamaba? a trozos. No. ¿Función qué? Crecientes y decrecientes. Esas son funciones crecientes y decrecientes. Usted ya puede, que digamos, identificar si una función crece o disminuye. ¿Listo? Por ejemplo, estamos hablando del el precio del café. ¿Listo? ¿Usted qué dice? Que este sea el año 1, este sea el año 2 y este sea el año 3. Bueno, el D. El D es el año 3. ¿Usted qué dice del precio del café? Del año 1 al año 2 subió. Sí. Del año 2 al Entonces 3. hasta No. la mitad Del Sí, hasta la mitad. del 2. A mediados del 2, sí, porque no establecimos el C. Y después. Exacto. ¿Por qué lo dejé así? Porque usted puede interpretar de B a C diciendo del año 2 hasta mediados, ¿listo? Tuvo un decrecimiento, o sea, disminuyó. Pero después se recuperó. ¿Qué pasó del año 2 al año 3? Es decir, de aquí a aquí. Bajo, o sea, disminuyó, pero no fue tanto. La pendiente era negativa, pero cercana a cero, por así decirlo. Mientras que aquí hay una pendiente realmente, y aquí ya hay una pendiente realmente. Es decir, todas las interpretaciones nos las puede dar el contexto. ¿Listo? Entonces, usted puede identificar visualmente dónde crece y dónde disminuye, pero la interpretación es importante. Listo. Miremos a ver qué nos dice. La función que se muestra en la figura 22, que fue la que vamos a ver, sube hasta B, todos los comportamientos que ya vimos. Observe que si x1 y x2 son dos números entre a y b con x menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que x2, utilizando esta propiedad. ¿Qué nos dice? Que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. ¿Por qué? Porque la pendiente es creciente. ¿Listo? Sí, listo. Si perdón, si la pendiente es positiva, perdón. Ahí. Tengo una función que es creciente, va para arriba. ¿Listo? Si usted ya tiene comportamiento, entonces dice que si el x1 es menor que x2, entonces sus imágenes, f de x1 va a ser menor que f de x2. Ese es lo que nos dice. ¿Qué nos dice esta definición? La función se llama creciente sobre un intervalo i, ya lo cualquiera, entre a y b. Sí, f de x1 menor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. Y decreciente, si pasa lo contrario. ¿Listo? Si las imágenes son, digamos, la segunda imagen es más pequeña que la primera imagen. ¿Listo? Tiene sentido. Utilizando esa definición, ¿qué diríamos de esta gráfica? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creciente o decreciente? Sería una función par creciente. Sí, es una función par, perfecto. ¿Creciente? De aquí a aquí, ¿qué comportamiento tiene? Decreciente. ¿Y aquí? ¿Qué podríamos decir? Sí, es una función par. ¿Por qué? Porque lo que está al X, del lado de la izquierda, es lo mismo que está a la derecha. Está reflejado. Sí, es una función par. Diríamos que para los números que son del 0 hasta infinito, es una función creciente. ¿Por qué? Porque su pendiente aquí va a ser positivo. Entonces, m es igual a positivo. Y a partir de, desde 0 hasta menos infinito es decreciente. Significa que su pendiente es negativo. ¿Listo? Eso es lo que podemos decir. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá.
Bueno, ya la próxima clase nos vamos con ejercicios. Vamos a desarrollar estos ejercicios. Que ustedes los pueden ir viendo. Recuerden que esto es el libro es cálculo de una variable. ¿Está igual? ¿Listo? Los pueden ir desarrollando. Ya con lo que hemos visto hasta aquí, usted puede desarrollar estos ejercicios. ¿Listo? Y si tiene algún ejercicio que no, diga el 20 y tanto, el 19 no lo entendí por ningún lado. ¿Listo? Aquí lo desarrollamos en clase. ¿Listo? No, los que quieran, mira, ya está. Hay 80 ejercicios. Los que quieran. ¿Listo? La próxima clase los vamos a hacer, no todos, ¿no? Pero no sé si la mayoría. Pero sí vamos a desarrollar algunos, ¿listo? Si le llama a alguno la atención, cacharre y le diga esta parte, yo lo planteé por este lado, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer en nuestra próxima clase. Chicos, allá en sus casas, muchas gracias. Voy a llamar a asistencia, por favor, no me cuelguen. ¿Ese es el taller? Eso es los ejercicios del libro. Eso me plantea el ¿qué? Ya yo creo que a final de esta semana usted ya va a tener su taller y todo en eso. Pero una pregunta. Cuénteme. ¿A qué canal es que sube las clases? ¿A qué canal de No, canal no, yo le establezco. No, yo no subo ningún lugar, yo las clases basan en el campus. Sí. Y que voy a crear un grupo de Telegram, el cual usted, si quiere, puede, okay, si no, no se preocupen. Y también les voy a compartir los enlaces al grupo, o sea, termina la clase. Sería bueno volver a repetir cuando no- para el grupo. Que ya en el campus virtual yo les comparto el enlace, simplemente. Y ya. Eso. Entonces, ¿qué diferencial? Aparicio Rodríguez. Castiblanco Mendieta. Cruz Mesa. Díaz Salamanca. Díaz Salamanca. Listo, gracias. Garzón Gil. Garzón Mendoza. Hurtado Rodríguez. Hurtado Rodríguez. Martínez Silva. Martínez Silva. Mendoza Rodríguez. Mendoza Rodríguez. ¿No? Moreno Cardoso. Pérez Pacheco. Pinzón Gómez. Riaño Quiroga. Riaño Quiroga. Ríos Coy. Ríos. Listo, gracias. Roballo Matallana. Rojas Fonseca. Rojas Fonseca. Ruiz Cáceres. Ruiz Cáceres. Sáenz Caro. Salamanca Cárdenas. Serrano Fajardo. Tarazona. Ulloban. Vargas Castillo. ¿Alguien faltó por llamar? No. Listo. Muchachos, allá en sus casas, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima clase. Bueno, gracias, profe. Bueno, feliz día. Los que tienen probabilidad salen.